Crecí en un ambiente familiar común, creyente y devoto. Incluso me enviaron a una escuela de estudios islámicos, madrasa. Recuerdo que fue cuando era un niño pequeño, curioso por explorar enciclopedias, cuando comencé a cuestionar la idea de Dios. Durante mi juventud, me interesé mucho por la ciencia popular. Creía en Dios, pero no desde la perspectiva habitual de los devotos comunes. Buscaba respuestas sobre Dios desde un punto de vista científico. Percibía a Dios como un ser al que rogaba para resolver los problemas de mi vida, proteger a mis seres queridos del mal y proporcionar soluciones a mis dilemas. Hace unos años, me di cuenta de que podía mirar el tema de Dios desde una perspectiva completamente diferente. Los libros científicos que leí me dieron pistas para comprender que la idea de Dios podría ser solo un mito. Además, leí el Corán en diferentes idiomas, aceptado como un libro sagrado. Si lees el Corán en tu idioma nativo, con una mirada imparcial, te darás cuenta de que es un elemento mitológico ordinario, que no se ajusta a la razón ni a la lógica humana. Quiero subrayar que este contenido no parte de la premisa de que no creo en Dios, sino que no puedo creer en Dios. Los conceptos de religión, Dios, vida después de la muerte, santidad, alma y adoración, todos ellos me parecen increíblemente absurdos desde un punto de vista lógico. Explicaré las razones de esto a lo largo de este texto. La idea del ateísmo no es algo a lo que puedas llegar de repente. Es un resultado al que te ves obligado a llegar mientras lees, investigas y reflexionas. El Corán y todos los libros considerados sagrados no parecen ser escritos por una entidad sobrenatural o divina, sino que son demasiado ordinarios, incluso deficientes. Un libro ordinario puede ser comprendido por la mayoría de las personas que lo leen. Los libros están escritos con preocupaciones literarias, cuidando la estructura narrativa y evitando errores en la expresión. Realmente un ser supremo, que supuestamente creó el universo, habría elegido transmitir su mensaje de una manera tan ambigua, llena de interpretaciones abiertas, carente de información clara y desconectada del espíritu de los tiempos y las realidades geográficas del mundo. Algunas personas, al ver estas características del Corán, intentan justificarlo diciendo: si fuera perfecto, todos creerían, y entonces no habría prueba de fe. A estas personas les digo: vamos, no se engañen a sí mismos. Las supuestas maravillas dentro del Corán han sido desmentidas repetidamente, demostrando que podrían encontrarse en cualquier otro libro. La historia del descenso de las religiones, especialmente el Islam, no es confiable. La narrativa de que Dios eligió a una persona entre millones para determinar el destino de toda la humanidad, basando esta decisión en las habilidades de persuasión de ese individuo, me parece completamente inverosímil. En el Corán, se afirma que no se mostraron milagros, como se puede ver en el verso 59 del capítulo Al-Isra, el viaje nocturno. Al parecer, Mahoma no pudo realizar ningún milagro, y se alega que Dios dio una explicación para esta situación. Además, vemos que Dios, en algunos puntos, utiliza a los seres humanos para ejecutar sus asuntos sucios. En el Corán, queda claro que Dios ordena constantemente a las personas que se enfrenten unas a otras, incitando a los creyentes a matar a los incrédulos. ¿No podría un ser supremo, que supuestamente creó el vasto universo, idear una fórmula unificadora, constructiva, y que fomentara el amor y el respeto entre los humanos? ¿No podría al menos haber prohibido la esclavitud? ¿No podría haber dictado un verso que condenara el uso de mujeres como esclavas sexuales y las violaciones? ¿No podría haber ordenado el equilibrio entre ricos y pobres, declarando el abuso y la explotación como pecados? ¿No podría al menos haber prohibido la pedofilia, condenando las relaciones de hombres mayores con niñas menores de edad? Curiosamente, no hay versos que aborden esto. Sin embargo, en lugar de abordar estas cuestiones humanas básicas, Dios declaró imperdonable el consumo de carne de cerdo.
La violación de valores humanos básicos en el contexto primitivo da la impresión de que el llamado libro sagrado no es la palabra de Dios, sino una invención del individuo que se proclamó profeta en esa época. Incluso los detalles de la vida íntima del profeta en el texto sagrado refuerzan esta teoría. A lo largo de la historia, los humanos han creído en miles de dioses diferentes, cada uno con nombres y características distintas. Todos ellos gozaron de un alto nivel de aceptación en sus respectivas sociedades. Los líderes religiosos protegieron y difundieron estas creencias, castigando con la muerte a quienes no creían. Si estos dioses fueran en realidad un solo Dios, como afirma el Islam, ¿por qué entonces los creyentes de estos dioses siempre estuvieron en conflicto entre sí? ¿Podría ser que los propios creyentes fueran los creadores de estos dioses? El universo tiene 13.800 millones de años de existencia. La vida en la Tierra solo ha existido durante 3.000 millones de años, y la humanidad, tal como la conocemos, solo durante unos 50.000 años. Las primeras evidencias de creencias religiosas solo se remontan a los últimos 15.000 años, y el Islam tiene una historia de apenas 1.400 años. La eternidad de miles de millones de años debe ser un desperdicio de Dios, ¿no crees? En la actualidad, cada creencia a la que la gente rinde culto parece tener fundamentos sólidos en sí misma. Sin embargo, cada una de estas creencias afirma que todas las demás religiones son incorrectas. Todos insisten en que la fe inculcada por sus familias es la verdadera, y creen que, incluso si hubieran nacido en otro lugar, habrían elegido la misma fe que ahora defienden. ¿No hay algo extraño en todo esto? Los supuestos creadores a los que llaman Dios tienen deseos comunes de los humanos. Todos estos dioses comparten las aspiraciones básicas de las personas que los inventaron: someter a las sociedades enemigas, hacer que los creyentes sean obedientes, conquistar tierras valiosas, valorizar ciertos bienes comerciales, someter a las mujeres al servicio de los hombres, y cosas por el estilo. ¿No sería lógico esperar que un verdadero creador no mostrara actitudes egoístas, obsesivas o sexistas? ¿Por qué una fuerza capaz de crear el universo tendría una necesidad tan básica como ser adorada? Si el universo y las posibilidades son ilimitadas, ¿habría sido tan difícil dar a cada ser humano una vida infinita en la que podrían ser felices y bondadosos? Adán come una manzana y es castigado. Resulta que la humanidad vivía originalmente en el paraíso, pero luego Satanás se rebeló. ¿No son estas historias simples cuentos diseñados para esclavizar a las mentes que no cuestionan? El concepto de Dios, dentro del marco lógico, se enfrenta continuamente a contradicciones. ¿Puede una entidad ser omnisciente, infinita, única, todopoderosa, creadora y no creada al mismo tiempo? Si un Dios creó el amor, entonces no debería poseerlo, ya que sería su creación. Si no tiene amor, eso sería una deficiencia. Si creó la ira, sería irracional que una entidad omnisciente fuera guiada por emociones como las que creó. El concepto de un Dios, con sentimientos como compasión o perdón, si estos son sus propias creaciones, ¿no resulta absurdo? Un Dios debería ser capaz de destruirse a sí mismo, pero estas contradicciones pueden multiplicarse fácilmente. Parece que el supuesto Dios no es capaz de establecer este equilibrio lógico, o, simplemente, que quienes concibieron el concepto de Dios no pensaron lo suficiente al respecto. ¿Podría un Dios desconocer cosas simples? ¿Podría un Dios no ser capaz de hacer cálculos matemáticos básicos, desconocer la anatomía humana, o no entender el espacio, la física o la biología? Es normal que un Dios tenga conocimientos al nivel de un hombre de la antigüedad del desierto. Y además, este Dios parece tener prejuicios de raza y género. ¿Por qué un Dios prohibiría a sus creyentes interactuar con personas de otras religiones? ¿Es porque teme que se revele su verdadera naturaleza? ¿Qué tipo de creador podría afirmar que un género está al servicio del otro? ¿Solo un hombre astuto y humano podría haber creado un Dios así?
¿Has visto a alguien imaginar a Dios como una figura femenina o sin género? Aquellos que reflexionan sobre Dios suelen cargar su concepto con la idea de un hombre. Los sistemas de creencias permiten que un ser humano mate fácilmente cuando le das a las personas una eternidad ficticia después de la muerte y les dices que serán recompensadas si cumplen con ciertos mandatos. No hay límites a lo que pueden hacer. Ve y mata a ese enemigo. Dios lo quiere. Serás recompensado con el cielo y la vida eterna. Es tan simple como eso. Así es como se crea un ejército de asesinos, llenos de amor por Dios y pasión por el cielo. La historia mundial está llena de los sufrimientos causados por estos asesinos. Las religiones se usan continuamente como herramientas de poder, y esto no cambiará. Después de todo, tienes a tu disposición un ejército de asesinos dispuestos a hacer cualquier cosa bajo la promesa de un cielo garantizado después de la muerte. Usar la religión para garantizar muertes y manipular a las personas es lo más vil que alguien puede hacer. Si los que dan las órdenes de muerte están tan seguros, deberían morir ellos mismos y llegar a su cielo. Las religiones están haciendo que el mundo sea un lugar cada vez más inhabitable. Debido a las afirmaciones de las religiones, la gente cree que el mundo entero y todas las criaturas fueron creados para ellos. Piensan que, como seres humanos, son superiores a todos los demás seres vivos y sienten que tienen el derecho de destruirlo todo. Todas las guerras tienen como telón de fondo las narrativas religiosas sobre el futuro de la humanidad. Lamentablemente, mientras la humanidad no se libere de sus dioses, el sufrimiento en la tierra no terminará. Para todos los seres vivos, se cree que Dios es la respuesta a todo lo que no podemos explicar. Hace siglos, nadie podía explicar fenómenos naturales comunes como terremotos, relámpagos y truenos, incendios, lluvias, sequías, inundaciones, eclipses de sol y de luna. Las personas recurrieron a su ignorancia para intentar dar sentido a lo desconocido. En aquella época, era muy natural que alguien, llevado por el miedo derivado de la falta de conocimiento, llegara a la siguiente conclusión: debe haber una fuerza superior invisible responsable de todo esto. Y esta fuerza probablemente castiga a la humanidad por sus malas acciones a través de estas catástrofes. Además, esta fuerza también debe haber creado a los seres humanos. Es comprensible que personas ajenas a disciplinas científicas como la meteorología, la tectónica, la astronomía, la cosmología o la física creyeran en esta afirmación ilógica y sintieran temor. Hoy en día, sabemos con absoluta claridad, bajo la luz de la ciencia, cómo ocurren todos los fenómenos naturales y que no hay una fuerza invisible detrás de ellos. A una persona experta y conocedora en temas científicos, no se le puede convencer de que las tormentas son obra de un dios. Actualmente, también, la idea de Dios intenta ocupar los pequeños huecos que la ciencia aún no ha logrado responder completamente. Se seleccionan palabras al azar de los libros considerados sagrados, y sus significados secundarios se reinterpretan a la luz de los descubrimientos científicos para dar explicaciones. Esto no es más que un patético intento de actualización de estos textos sagrados. No hay evidencia de la existencia de Dios. Los científicos han demostrado, con numerosos descubrimientos, que no es necesario un Dios para la formación del universo y de los seres vivos. Podría ser que Dios realmente haya creado el universo de manera que pruebe su propia inexistencia. Supongamos que lo hizo, y que efectivamente lo creó. Entonces, serán castigadas aquellas personas que se esforzaron en descubrir esta inexistencia porque no encontraron pruebas para creer en Dios. Eso sería una injusticia por parte de Dios. Los creyentes consideran la ignorancia como una virtud. Las personas que creen en Dios prácticamente no tienen interés ni conocimiento en temas fuera de la religión. Cuanto más ignorante es una persona, mayor es su apego a la creencia en Dios. Por otro lado, el porcentaje de personas educadas, inquisitivas, críticas y de científicos que creen en religiones es casi nulo. Toda persona que investiga y cuestiona llega a la conclusión de que Dios es un cuento.
Una persona es ignorante en la medida en que cree, porque la naturaleza de la fe implica haber sido engañado. Desde edades muy tempranas, a los niños se les somete a sesiones de adoctrinamiento. Curiosamente, se eligen las etapas de la vida en las que las personas son más fáciles de convencer, es decir, la infancia. ¿Alguna vez te has encontrado con un creyente que defienda la idea de enseñarles a los niños conocimientos científicos hasta que lleguen a la edad adulta y, luego, dejar que decidan libremente si quieren o no seguir una religión? Todo lo contrario, a los niños pequeños se les incita a adorar. Se crían generaciones adormecidas, poco saludables, que creen en cuentos de hadas. Así, cuando llegue el momento, estos niños pueden ser utilizados fácilmente en nombre de los objetivos de los poderosos, con la esperanza de ir al cielo. Los niños no preguntan por qué deberían creer en esta tontería que se les cuenta. Convencer a los niños es fácil. Aceptar que algo en lo que creíste de niño no es cierto resulta extremadamente difícil. Esto se debe a que el cerebro humano ha evolucionado para considerar las experiencias adquiridas a una edad temprana como una guía en la vida. La sustancia que más daño le ha hecho a la humanidad es la religión. Los padres inculcan este veneno a sus hijos pequeños con la mayor motivación. Se fomenta una cultura de agradecimiento y silencio. La clase pobre de la sociedad, que nadie quiere ver, es convencida de que su mala posición es una prueba divina que deben aceptar con gratitud y que serán recompensados después de la muerte. Se les dice que cuanto más agradezcan y permanezcan en silencio, mayor será la recompensa tras la muerte. Así, estas personas, que no tienen posesiones y son explotadas, no desafían las injusticias ni alteran la comodidad de los poderosos. Los ricos disfrutan de su riqueza y nunca tienen problemas para encontrar trabajadores o personas a quienes oprimir. Uno de los aspectos que más me molesta de las religiones es que apoyan la explotación en todos los sentidos. Sé agradecido, mantente en silencio, no te rebeles. Acéptalo. La religión existe para evitar que los pobres maten a los ricos. Napoleón Bonaparte. En realidad, nadie cree en las religiones. ¿Alguna vez has visto a una persona creyente alegrarse por estar cerca de la muerte? Después de todo, debería estar feliz de ir al cielo y alcanzar la eternidad. ¿Alguna vez has presenciado a un creyente celebrar mientras su mejor amigo está en su lecho de muerte? ¿Has conocido a alguien que agradezca al enemigo que mató a su ser querido? Después de todo, los que mueren en la guerra aseguran su entrada al cielo y la vida eterna. Si alguna vez conociste a una persona así, entonces realmente encontraste a alguien que cree. Yo nunca he conocido a nadie así, porque incluso la lógica de las personas no puede aceptar la vida después de la muerte. Los creyentes solo esperan que este cuento que les contaron sea real, pero en realidad no creen. La obligación de creer, uno de los requisitos que las religiones imponen a las personas para vivir después de la muerte e ir al cielo, es la fe. Creer en Dios, en el día del juicio, en el cielo, en el infierno, en los ángeles, en los objetos voladores, en los objetos subterráneos, en seres extraños. En resumen, en todo lo que te hará experimentar la magia de un cuento de hadas. Es algo que estás obligado a aceptar. Si no crees, serás amenazado con sufrimientos eternos. Porque en el momento en que te des cuenta de lo ilógico que es tan solo uno de estos conceptos, todo se desmoronará. Los rituales de adoración también son una magnífica ficción creada para mantener a las personas ocupadas dentro de esta fantasía. Haz tantos actos de adoración que permanezcas en el cuento y te conviertas en una de las ovejas obedientes y silenciosas del rebaño, para que alguien pueda sacrificarte cuando quiera, por supuesto, en nombre de los dioses. El hecho de que todas las religiones abrahámicas hayan surgido de la misma región geográfica muestra que las sociedades primitivas de todo el mundo tendían a pensar que todo lo que no podían entender era obra de seres invisibles o criaturas poderosas.
Algunos crearon dioses específicos para casi todo: un dios de la muerte, un dios de los rayos, o incluso un panteón jerárquico de dioses. Tal vez encontraron aburrido creer en un solo dios. Finalmente, parece que alguien descubrió que declarar la existencia de un único dios y afirmar ser el profeta elegido por ese dios era una estrategia más ventajosa que las creencias politeístas. Inspirados por esta idea, muchas personas de la misma región se autoproclamaron profetas, y la mayoría de ellos fueron asesinados por el pueblo o por otros que afirmaban ser profetas. En todo este vasto mundo, todas las tormentas ocurren en esta pequeña región de Medio Oriente. No es extraño que el Dios de estas religiones monoteístas no haya enviado profetas a las personas fuera de esta región. Tal vez los creyentes me respondan diciendo que se envió un profeta a cada pueblo. Sin embargo, no existe evidencia arqueológica que respalde la llegada de un mensaje monoteísta a otros continentes fuera de esta región. No hay pruebas, lo que invalida su argumento. Después de darme cuenta de que las religiones son cuentos creados por los humanos, comencé, sin querer, a ver a las personas que creen en estas religiones como personas que han perdido la razón. Realmente, habían hecho de un cuento tan absurdo una parte central de sus vidas. Me siento incómodo, incluso compartiendo espacio o trabajando con estas personas. ¿Es posible esperar que las personas atrapadas en la locura religiosa sean útiles para la humanidad? Por mi parte, trato de hacer cosas útiles para la vida, pero los creyentes solo intentan ser útiles para su religión. Es un enorme gasto innecesario. Además, hay una gran multitud de creyentes que solo creen y rezan porque les dijeron desde niños que existe un Dios, sin darse cuenta de las inconsistencias ilógicas y la inmoralidad de muchas enseñanzas en el Corán y los hadices, que no encajan con los valores de la sociedad actual. La mayoría de las cosas que menciono en este documental son cuestiones que estas personas prefieren no cuestionar. Todas las respuestas que puedan buscar están disponibles a través de la investigación y el análisis crítico. Si observamos los países con alta religiosidad y las sociedades formadas por personas creyentes, vemos que no han logrado avanzar en áreas como la tecnología, la ciencia, el arte o el derecho. Siguen creyendo que los conocimientos de épocas primitivas son correctos. Hasta 1970, se insistía en que la Tierra era plana. Hoy en día, la situación no es muy diferente. Las sociedades creyentes prefieren creer en lugar de adquirir conocimiento. No quiero creer, quiero saber. Como dijo Carl Sagan, no quiero creer, quiero saber. En Turquía, el ascenso de gobiernos religiosos al poder ha fomentado la ignorancia y el atraso bajo el disfraz de la libertad, y han engañado a un pueblo poco educado. Esto ha llevado a muchos ateos, que antes preferían permanecer en silencio, a expresar abiertamente que las religiones son invenciones humanas. Mi propio camino hacia el ateísmo comenzó cuando cuestioné profundamente las dudas, y me di cuenta de que las historias que me habían inculcado eran creencias vacías. Este cambio de perspectiva fue impulsado por escuchar las voces de pensadores ateos. Les estoy agradecido por ello. Ahora siento que tengo el deber de contribuir para evitar que la sociedad se aferre a la oscuridad de la religión. Por eso he decidido preparar este documental en diferentes idiomas. Compartir este contenido y llegar a más personas me hará sentir que he cumplido mi misión. Gracias de antemano a todos. A la luz de todas estas evidencias, mi única vida no debe desperdiciarse en una mentira. La vida es corta y solo tengo esta oportunidad. No hay vida después de la muerte como en los cuentos. Mientras mi cuerpo tenga la capacidad de funcionar, seguiré viviendo. ¿Por qué no disfrutar de las maravillas de esta vida en lugar de sacrificarla por historias inventadas hace miles de años? Todos los ateos han escuchado muchas veces a los creyentes decir: si Dios no existe, no perdemos nada. Pero si existe, ustedes arderán en el infierno por la eternidad.
Mi respuesta a esta afirmación, basada en lo que expongo en este documental, es clara. Prefiero vivir mi única vida basada en la realidad, no en el miedo. Por más que lo piense, la posibilidad de que exista un Dios no se adapta a mi intelecto. Cada vez que reflexiono sobre esto, estoy más seguro de que las religiones son invenciones humanas absurdas. Según tu punto de vista, ¿debería fingir creer en un Dios en el que no creo, para engañar a un Dios que no existe, solo para poder entrar en el paraíso? Además, esa frase es utilizada tanto por cristianos, judíos, como musulmanes de la misma manera. Entonces, ¿cuál de sus dioses me enviará al infierno? ¿Otra contradicción más? Sí. ¿Los ateos sienten un vacío? Una de las reglas de ser adulto es empezar a vivir separados de nuestros padres. Abandonar a nuestra familia nos hace sentir un vacío al principio, y el proceso de perder lentamente la fe en un Dios tiene un efecto similar. Sin embargo, este vacío pronto se llena de felicidad, paz, conocimiento y alegría. Gracias por haber visto este largo documental en su totalidad. No olvides seguirnos. Nos veremos en documentales aún más hermosos e informativos. Cuídense mucho.